esto, ¿no? Entender o saber interpretar y conectar con esas emociones, ¿sí? Antes de eso, me gustaría presentarme. En mi caso, bueno, soy coach ontológico y estudiante de la carrera de counseling y de psicología social, y mi objetivo con estas profesiones es poder acompañar a las personas en transformar su realidad, ¿sí? Y poder salir del estado actual en el que están y poder crecer y avanzar, ¿sí? Así que una vez presentado sobre mis profesiones, me gustaría que nos metamos de lleno ya en lo que va a ser este taller, ¿sí? Así que bien, ¿por qué hablar de emociones? ¿No? Y cuando lo pensábamos este espacio, entendíamos cuántas veces nos pudimos trabajar o que nos den herramientas sobre las emociones, ¿no? O incluso estando en la escuela o en espacios educativos se dieron espacios para no solamente entender, sino saber gestionarlas de manera efectiva, ¿sí? Eh, Desde qué hacer o cómo eh, no solamente hacer, cómo llevar adelante la emoción y que no tome control de mí, ¿no? Así que, por lo menos, a mí en la primaria o en el polimodal no había una materia sobre la gestión de emociones, y es algo que hoy en día en la educación se debate o se pone en discusión sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y poder expresar, interpretar y aceptar lo que me pasa, y poder gestionarlo de una mejor manera, ¿no? Por ahí antes se ponía solamente foco en materias duras desde la ciencia, como si fuera historia, matemática, biología, etcétera, y entender de que la escuela es un buen espacio donde se puede poner en debate y dar herramientas a los chicos para que lo puedan gestionar desde un mejor lugar cada una de las emociones, ¿sí? Eh, Entendiendo de que la emoción no es un enemigo, sino que más bien nos está dando información, y saber entender eso me va a ayudar a ser consciente de qué es lo que me está pasando, y poder avanzar mejor, saber responder a la información que mi cuerpo registra, que mi mente reacciona ante una situación puntual, ¿sí? Porque muchas veces nos vemos sobrepasados ante una emoción, entonces es decir, che, ser consciente de qué es lo que me está pasando y que esa emoción o estado de ánimo pueda tener eso, control. Así que es un poco el objetivo en acompañarlos desde ese sentido, ¿sí? Entender que la emoción es el espacio en el cual actuamos, ¿no? Desde una mirada ontológica, que es la profesión que hoy en día ejerzo, una emoción es una disposición para eso, para la acción. Sería que cada emoción en realidad nos está preparando para hacer algo. Por ejemplo, el miedo te prepara para protegerte, o la rabia, cuando uno tiene mucha rabia, en realidad es para poder defenderte, o si estoy triste por una situación que pasé con un amigo o en el trabajo, en realidad te prepara ahí para detenerte y entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Por eso dos personas ante una misma emoción pueden reaccionar de manera distinta, ¿sí? Entender, como explicaba antes, no deja de ser esa emoción ante una situación, una información, y uno tiene que entenderse también a sí mismo de qué es lo que le está sucediendo, el por qué y el para qué, ¿sí? Para saber ser, cuando se habla de inteligencia emocional, saber cómo quiero reaccionar ante esa emoción que está apareciendo, ¿sí? Como a ver, como les explicaba antes, está el miedo, es para protegerme, la alegría para expandirme, o si estoy triste, me detengo, ¿sí? Eh, Ahí abro el juego, si alguno quiere ¿cómo se llama? Eh, Prender micrófono. Eh, si les pasa de ser consciente de qué es lo que les pasa con sus emociones, o es algo que muchas veces se encuentran trabados, o algún ejemplo que quieran traer, es más que bienvenido.
Bueno, a mí en particular, me pasaba que por ahí yo las emociones, ya hace un tiempo lo vengo trabajando en terapia particular, pero sí es algo que por ahí las emociones, bueno, no sé si acá dentro del grupo son cristianos, pero cuando yo cuando entré al mundo cristiano, me pasó que para mí las emociones eran como distinto a la fe, no sé, como, no, o sea, no puedo sentir esto. Y empezar a conocerlo, me pasó de que a medida que iba conociendo lo que me pasaba, me iba conociendo yo también, en ese descubrir, como, bueno, esto que a mí me genera miedo, que me genera alegría, esta circunstancia es distinta a la otra persona que está viviendo exactamente lo mismo, pero lo está afrontando de diferente manera, porque por ahí no le provoca alegría a la otra persona ver una peli romántica, y a mí sí. Y ahí en ese reconocer las emociones también, creo yo, nos vamos reconociendo nosotros, que frente a diferentes estímulos reaccionamos distinto. Así que a mí en particular me pasó eso, me amigué con las emociones y aprendí también a que no me dominen, porque era muy extremista, o estaba a full arriba o me re deprimía. Entonces aprendí también a eso, ¿no? A equilibrarme y a entender que son señales, pero que no son las que me gobiernan. A mí me pasó eso en particular. Wow, muchísimas gracias, Mica, por lo que aportás. Qué bueno esto, ¿no? De amigarse y entender de que la emoción en realidad me está dando información y no es, y que puedo yo tomar control sobre esa emoción y que no me gobierna ante una situación. Por ejemplo, había anotado un ejemplo de ante un mismo hecho, que puede ser la pérdida de un trabajo, cómo se puede interpretar de maneras distintas. Persona A puede decir soy un fracaso y la emoción que trae es tristeza, se encierra y como resultado ve menos oportunidades, mientras que la persona B, ante el mismo hecho que es la pérdida de trabajo, lo ve como una oportunidad y poder ser curioso, de decir, bueno, hey, esto me da la oportunidad quizás hacer un emprendimiento que ya venía ahí pensando hace rato y no me animaba, ¿no? Y se empieza a mover, empieza a tomar acción y ve nuevas posibilidades y no se queda trabado. Ante un mismo hecho, la manera en que lo interpretan son distintas e incluso las emociones son distintas y los resultados que terminan encontrando ante un mismo hecho, dos personas distintas son diferentes. Entonces, a partir de lo que decía Mica, de che, ante un mismo hecho, cómo lo interpreto, cómo reacciono y los resultados que me van a terminar dando, ¿no? Eso. Así que gracias, Mica, por tu ejemplo. Bien. Me parecía importante entender de que el cuerpo habla primero, ser consciente de qué es lo que pasa con mi cuerpo, ya que suele registrar antes que la mente lo que todavía no podemos estar poniendo en palabras. Si, por ejemplo, una persona te dice no estoy nervioso, pero tiene la mandíbula apretada, respiración corta, los hombros rígidos, el cuerpo ya sabe y la mente o la cabeza, mejor dicho, todavía no registra de que está tensionado. Por eso es muy gracioso cuando por ahí uno habla con chicos, le preguntas si estás enojado y con cara de ofuscado te dice no y con los brazos cruzados, ¿no? Esto de decir, che, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Y eso pasa con los adultos también. ¿Cuántas veces nos relacionamos y podemos interpretar lo que le sucede al otro a partir de su registro corporal, en sus caras, en sus poses y demás, ¿no? Entonces, ser consciente de mi cuerpo me ayuda a comprender de qué es lo que me está pasando y validar esa emoción, que como Mica decía, puedo yo tomar control de esa emoción y poder reaccionar distinto, tener ese dominio de mis emociones, ¿no? Eh, entonces, me parecía importante entender de que somos personas integrales y legitimar lo que
le pasa a mi cuerpo ante un hecho y poder conectar de manera integral, ¿sí? Me parecía importante destacar esto porque a veces dejamos de lado lo que nos pasa a nivel corporal eh, y tener un mayor registro nos permite entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar de por lo menos hoy 5 emociones básicas. La primera es la alegría, ¿sí? Que esto lo que nos permite es expandir posibilidades, ¿sí? Cuando tenemos esta emoción, hay alegría, compartimos, creamos, y además podemos conectar y nos animamos con otras personas, o en las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, si alguien quiere compartir, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste algo hacer sin culpa? ¿Sí? Si alguno quiere traer ahí algún ejemplo, che, en esta semana o el fin de semana puedo hacer esto sin culpa. No sé, desde compartir con amigos, hacer una salida, o algo que me gusta hacer, no sé, en casa, sea regar o plantar ahí algo en el jardín. Así que si alguien quiere tener un ejemplo, es más que bienvenido. Si no, acá empieza la edocracia. Así que la idea es que sea también colaborativo. Eh, Ojo, por ahí esto deja debate, che, ¿cuándo disfruté o hice algo con alegría sin culpa, no? Eh, Estando en una sociedad donde la culpa aparece un montón. Eh, es como para pensarlo también. Así que, bueno, De hacer mi- muchas cosas. El tema es con culpa, me suena medio... no, sin eh, culpa, sin culpa. sin culpa. Sin Eh, culpa, no, es por ahí dije mal la pregunta, David. no, sí, hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, esta semana fui de paseo con mi hija. eh, bueno, he hecho un montón de cosas. Estando en el trabajo también he hecho cosas, la verdad que no me hizo sentir nada mal, nada. Y al contrario, me sentí tan agraciado por Dios de las cosas que se van presentando. Qué bueno, ¿no? Poder conectar con eso. Gracias, David, por compartir. Y acá me gustaría hacer una distinción que es que muchas veces confundimos la alegría con la excitación. Porque en la sociedad muchas veces en el sistema nos plantea eso de excitarnos constantemente desde las compras, las pantallas, o esa dopamina rápida como para satisfacer y tapar muchas veces otras emociones o la soledad, etcétera, ¿no? Entonces, distinguir de que esa excitación comprando, che, ante un dolor o algo, lo tapo con compras, pantallas o dopamina rápida, en realidad estoy tapando o queriendo negar otra emoción, ¿no? Entonces, me gustaría hacer esa distinción. Después tenemos, después de la alegría, la tristeza, que muchas veces está mal vista o se trata de ocultar, y la gente muchas veces se la quiere sacar rápido. Pero la tristeza tiene una función, ¿sí? Y es el hecho de poder procesar pérdidas, reflexionar, valorar, ¿sí? Personas, momentos, etapas. El tema es cuando eso se traslada en mucho tiempo, cualquiera de las emociones, es como ya para poder revisar con un profesional, ¿no? Cada una de estas emociones en su justa medida es más que bienvenido, ¿no? Pero entender de que cuando se pierde una relación, un trabajo, una etapa, o incluso una ilusión que uno tenía de un proyecto y que no se da de la manera que uno pensaba, aparece para que podamos asimilar, sanarlo, ¿sí? Y lo que enferma es negar esa tristeza que tengo, ¿sí?
Y dejo una pregunta para que reflexionemos. ¿Por qué muchas veces intentamos escapar de esa tristeza? ¿Qué estamos queriendo evadir? ¿Sí? ¿Qué mecanismo de defensa aparece? ¿Sí? Y poder validar esta emoción. Que todos los que estamos acá somos cristianos y es una emoción que también Dios creó, ¿no? Entonces me parece sumamente importante validarla, pero ya cuando es algo que se traslada en el tiempo es para hacer ahí un asterisco y ver con un profesional de qué es lo que está pasando, ¿sí? Próxima emoción, la rabia, que también tiene muy mala prensa, muy mal concepto, pero que también es necesaria, ¿sí? Su función es proteger límites o cuando incluso algo nos parece injusto, en nuestro trabajo, en los vínculos y demás, poder marcar, che, hasta acá, ¿sí? O cuando incluso alguien invade o se excede, decir, che, no, todo bien, pero hasta acá. Y muchas veces por culpa, dudas, temor, no expresamos la rabia o no ponemos de esos límites, decir, che, hey, hasta acá, ¿no? Y que son sumamente necesarios e importantes en cualquier vínculo, ¿sí? Hasta acá, claro, todo lo que voy explicando. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, con respecto a la rabia, yo coincido eso de que muchas veces callamos para quizás no generar más problemas de lo que hay y terminamos empeorando la situación. Totalmente. Porque termina a veces lastimando al otro o a mí esa situación. Entonces, marcar límites sanos, no, o sea, no asocio, por lo menos yo, la rabia con el explotar, sino esto de, porque el problema es explotar, acumular o descargarlo sobre cualquier persona, ¿no? De, che, me pinchan y exploto, sino es con la persona correcta marcar límites, che, hasta acá, esto no, esto me molesta, me incomoda, sea en cualquier espacio en el cual compartamos con otras personas, ¿no? Bueno, esto que decía, para agregar a esto que decía David, algo que me parece importante e interesante, digo, bueno, tal vez ayuda también. En una de las sesiones con la psicóloga, ella me decía, bueno, con toda esta información yo había llegado súper embroncada con un tema, y digo, pero ya está, yo ya me olvidé, obviamente no me había olvidado nada, pero ya está, le digo, listo, borrón y cuenta nueva. Y ella me decía esto, ¿no? Como con toda esta información que tenés, te tiene que llevar a poner límites. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Yo creo que en este caso, la rabia o la bronca, como es un buen síntoma como para poner límites sanos. Desde este lado, ¿no? Como, bueno, este ya es el límite, porque cuando ya uno por ahí llega a esa situación es porque se traspasó un límite en lo personal tal vez, o algo de justicia, lo que sea. Entonces creo que la rabia en este caso está bueno como esto que decía David, ¿no? A veces uno por callar termina empeorando todo y qué bueno cuando usamos esa información como para no ser pasivos, sino activos desde este lugar sano. De Total- resguardo. Totalmente, comparto. Gracias, Mica, por compartir. El poder ser asertivo y poder marcar esos límites es sumamente sano. Así que gracias a los dos por compartir. Próxima emoción que vamos a trabajar es el miedo, ¿sí? Que muchas veces el miedo es mal interpretado, ¿sí? Y la gente quiere eliminarlo, ¿sí? Pero sin miedo probablemente estaríamos muertos, porque lo que nos ayuda es a esto, a preservar la vida, existe para protegernos, o incluso el problema es cuando el miedo empieza a manejar toda nuestra vida y ahí dejamos de vivir, ¿no?
ahí sí es un problema. Cuando nos paraliza y no nos permite avanzar en distintas áreas de nuestra vida. Ahí sí es para hacer zoom y decir, che, qué hechos o situaciones me han generado un miedo tal de que me paraliza, ¿sí? Entonces, termina siendo un enemigo el miedo. Cuando en realidad es un recurso, un estado de alerta de cuidado, ¿sí? Entonces, eh, poder replantearnos che, sea en el estudio, en mis vínculos, en mi trabajo, en el emprender, sea en el área que veas que te tiene paralizado, decir, che, ¿qué eventos o qué situaciones me generaron estar paralizado para poder trabajarlo? Que con acompañamiento profesional eso se puede trabajar, sin duda, ¿no? Y que no sea algo que me gobierne, que en realidad está esto para prepararnos y actuar ante una situación que puede ser amenazante, ¿sí? Así que bueno, bien. Y hay algo que me gustaría distinguir, que era lo que hablaba con respecto a lo que Mika aportaba antes, de que las emociones no me gobernaran y demás, y ella planteaba, que es la diferencia entre la emoción y los estados de ánimo. Entendiendo de que la emoción es algo pasajero, es algo que viene, cumple una función y se va, mientras que los estados de ánimo permanecen, se instalan y empiezan a tener toda la realidad, ¿no? Esa es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo, y me parecía importante hacer esa distinción, ¿sí? Ah, la emoción es lo primero, lo que registra el cuerpo, es temporal, aparece, cumple su función y ya está, mientras que el estado de ánimo se queda instalado y empieza a transformar a cómo veo cada una de las situaciones, ¿sí? Entonces, lo que es importante es no negar la emoción, pero sí trabajar sobre mi estado de ánimo, que me parece sumamente importante, y poder no ser personas de doble ánimo, sino ser constantes, reconocer cuál es la emoción y poder trabajarla, ¿sí? Por ejemplo, sentir tristeza es normal, pero vivir meses entristecido ya es otra cosa, y ahí es un estado de alarma y lo tenemos que trabajar. Sentir rabia o enojo es normal, y vivir resentido con una situación o una persona es un estado de ánimo, ¿sí? ¿Se entienden esos ejemplos, esas comparaciones? Sí, Excelente. se entiende. ¿Ibas a decir algo, Pablo? No, no, que sí, se entiende. Ah, bueno, me alegro que así sea. Bueno, el sentir miedo es normal y es válido, y no hay que sentir culpa por eso, pero el vivir preocupado, ese estado de ánimo, es una alerta como para poder trabajar. Entonces, acá lo que me parece importante que nos planteemos todos es el hecho de qué emociones siento. No solamente quedarme en reconocer qué emoción es la que estoy sintiendo, sino desde qué estado de ánimo estoy viviendo. Y uno de los ejercicios que vamos a hacer, que les voy a dejar de tarea después, es que podamos hacer un registro semanal, que se lo van a llevar ustedes, como para ser conscientes desde qué estado de ánimo estoy respondiendo a cómo vivo yo cada día, ¿sí? Entonces, eso me parecía importante, que podamos hacer la diferencia. Y poder, como decía Mika, poder tomar control de mis estados de ánimo y poder ser constante y ser genuino, ser real, ser yo, ¿sí? Bien. Acá les había puesto ejemplos, ¿no? De la rabia, no es lo mismo la rabia que el resentimiento, el miedo que vivir preocupado, la aceptación con la serenidad. La primera columna son las emociones y la segunda columna habla de estados de ánimo.
Y te animo a que empieces a hacer registro, cómo fue tu última semana y cómo, bajo qué estado de ánimo estuviste reaccionando a las situaciones que vivías, ¿sí? Y si estás conforme con eso o querés trabajarlo y mejorarlo, ¿sí? Así que, si por ejemplo estamos viviendo en el resentimiento de, che, no puedo soltar, la persona que sigue viviendo en una injusticia ya pasada, o que mentalmente sigue discutiendo con algo que ya pasó, o si vivís en la resignación de es lo que hay, ya está, no puedo hacer nada, sin ánimos de querer superarte, en querer crecer, en poder desafiarte y salir de la zona de confort, o si vivís en la aceptación, que no es lo mismo el conformismo, que es reconocer la situación en la que estoy viviendo, de decir, esto ya me pasó, no me gusta, no es lo que elijo, es real y ahora voy a intentar hacer algo distinto y no repetir ciclos repetitivos, ¿sí? Entonces, el estado emocional abre posibilidades o también me la cierra, ¿sí? No porque todo sea perfecto, sino que la persona puede construir algo mejor. Como lo planteaba al principio Mica, de hecho, yo reconozco cuáles son mis emociones, cuáles son mis estados de ánimo y los busco gestionar y controlar para poder construir un futuro diferente al que yo estoy viviendo actual. No es que estoy atado a vivir de la manera en la que viví hasta hoy. Puedo crecer o buscar vivir mejor a como estoy ahora, ¿sí? Está lo que es la pirámide de Maslow, que plantea esto, ¿no? De que como seres humanos tenemos que cumplir ciertas necesidades básicas y necesarias, pero que el objetivo fin del hombre es vivir con propósito y eso implica también poder gobernar nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, y no ser cíclicos, ¿sí? Así que bueno, ¿hay alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Qué bueno, me alegro. Me gustaría esta primera etapa cerrarlo con una frase, ya para todas las personas que nos están mirando a futuro ahí en YouTube, sea en el momento del día que lo estén viendo. No podemos elegir la emoción que aparece, pero sí podemos aprender a reconocerla, comprender qué es lo que me está pasando y decidir qué hacer con ella. Ahí uno puede elegir. Las emociones, como planteaban los chicos, no nos gobiernan, solamente responden a cómo yo o cómo yo reacciono a cierto hecho. Como traían el ejemplo antes, che, me despidieron del trabajo. Las reacciones fueron distintas y uno abrió posibilidades y otro las cerró. Entonces, uno puede tomar control de esa emoción. Es acepto, che, estoy triste, estoy alegre, estoy enojado, estoy entusiasmado. Bueno, ¿y ahora cómo reacciono? ¿Quiero continuar con ese estado de ánimo o quiero reaccionar diferente? Es un trabajo que se hace y se construye, ¿sí? Así que gracias a todos los que nos han mirado y acompañado en cada uno de los talleres ahí en YouTube, ¿sí? Sumamente agradecidos. Ahí está, el cartelito de gracias. Y bueno, ahora vamos a cerrar la presentación y nos estamos viendo en otro video. Bien. Ahí ya. Listo, dejar de fijar. Excelente. Bueno, ahora pueden hablar más libres. No están tan presionados con la cámara. Pero bueno, espero que esta parte teórica les haya servido y se hayan podido llevar herramientas de entender esta diferencia de lo que son emociones y de lo que son los estados de ánimo, ¿sí? Y me gustaría ahora darle algunos ejercicios. Tengo varios de backup, vamos a hacer ahí un par nomás. Así que la idea es esto, que
sea algo que se lleven ustedes, y si hay algo que quieren compartir, es más que bienvenido, porque nos enriquecemos todos, ¿sí? No sé si tienen hojas y lápiz para escribir ahí.